dejaré mi nombre en el anonimato. Esto pasó hace años, una noche de octubre en Mérida, cuando las lluvias arremetían contra la ciudad y el cielo se cubría de nubes tan densas que no permitían que la luz de la luna iluminara nada. Parecía la noche perfecta para hacer algo estúpido. Yo nunca he sido de los que buscan el peligro, pero esa noche fue distinta. Éramos un grupo de 6 amigos, habíamos estado en una fiesta en las afueras, en una casa que tenía fama de haber sido construida sobre terrenos de antiguos cementerios. La mayoría de nosotros estábamos borrachos, algunos por el alcohol, otros por la adrenalina. Alguien, no recuerdo quién, sugirió ir al cementerio que estaba cerca. Decían que si te metías allí a medianoche y realizabas un ritual específico, podías hacer contacto con los muertos. Todos se rieron, la idea sonaba absurda, pero después de un rato, de alguna manera, la idea empezó a tener sentido. Éramos jóvenes y estúpidos, y nos lanzamos a la idea como si fuera una aventura más. No sabíamos lo que nos esperaba. Llegamos al cementerio poco después de la medianoche. Las rejas oxidadas crujían con el viento y el aire tenía ese olor a tierra mojada que a veces se vuelve insoportable en las noches húmedas. Los mausoleos y las tumbas parecían sombras en medio de la niebla espesa que se acumulaba entre los árboles retorcidos y las cruces desgastadas por el tiempo. Era como estar en un mundo ajeno, un lugar suspendido entre la vida y la muerte. Uno de mis amigos, Ernesto, había conseguido una vieja tabla ouija de una tienda de antigüedades, y otro amigo, Raúl, había traído una bolsa de sal y una vela negra. Al parecer, habían leído en algún lado que esos elementos eran necesarios para abrir un portal o algo así. No sabía qué tanto creía en esas cosas, pero al estar allí, rodeado por el peso de las almas que parecían observarnos desde el silencio de sus tumbas, comencé a sentir un miedo profundo, una sensación de que estábamos haciendo algo que no debíamos. Nos acercamos a una tumba en particular, una que parecía mucho más antigua que las demás. La lápida estaba rota, y los restos de alguna ofrenda vieja y marchita se desparramaban alrededor. Ernesto me susurró que esa era la tumba perfecta para el ritual, que el nombre había sido borrado con el tiempo y que era la indicada para contactar con almas inquietas. Todos se colocaron en un círculo, y yo me quedé de pie, mirando desde afuera, dudando, hasta que uno de ellos me jaló hacia adentro. No sé por qué accedí, tal vez por la presión del grupo o por la extraña atracción que parecía tener el lugar. Encendieron la vela y comenzaron a pasar la tabla ouija de mano en mano, susurrando las palabras que Ernesto insistía en que eran necesarias para el contacto. En cuanto terminé de repetir las palabras que decían, sentí un frío intenso subir desde el suelo, como si me hubieran atado cadenas de hielo a los tobillos. De repente, un olor nauseabundo, como de carne podrida, invadió el aire. Miré a mis amigos y noté que sus rostros habían cambiado, parecían envejecidos, con arrugas y sombras profundas bajo los ojos. Era como si, por un momento, estuvieran atrapados en otro tiempo, en otro lugar. Entonces, lo sentí. Algo me sujetaba el pie. Pensé que tal vez era alguna rama o una raíz sobresaliente, pero cuando intenté moverme, no pude. Era como si un peso invisible y frío me hubiera atrapado, clavándose en mi piel con fuerza. Traté de gritar, pero mi voz no salió, sentía una presión en el pecho que me asfixiaba. Mis amigos no parecían notar mi pánico, seguían concentrados en el ritual, repitiendo las palabras en un tono monótono, casi hipnótico. Empecé a tirar de mi pierna, pero cuanto más lo intentaba, más fuerte sentía el agarre, como si cientos de dedos invisibles se aferraran a mi piel, hundiéndose en mi carne. La desesperación me inundó y, en un acto de puro terror, agarré a Raúl por el brazo y lo sacudí con fuerza. Fue entonces cuando pareció salir de su trance y me miró, horrorizado. Sin decir una palabra, comenzó a arrastrarme hacia atrás, y con su ayuda, finalmente logré liberar mi pie de aquel agarre helado. Corrimos como si el mismísimo infierno nos persiguiera. No miramos atrás hasta estar a una distancia segura del cementerio. Mis amigos me decían que había estado pálido como un cadáver y que mis labios se habían puesto morados. No les importaba saber lo que me había pasado, solo querían alejarse de allí lo antes posible. Las siguientes noches no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía el frío en mi pie,
como si aquel agarre todavía estuviera allí, oculto en la oscuridad, esperando el momento para arrastrarme de nuevo. Pasaron semanas antes de que me atreviera a volver a hablar del tema, y cuando lo hice, todos mis amigos insistieron en que había sido solo mi imaginación, que había entrado en pánico por el ambiente y nada más. Pero yo sé lo que sentí. El peso, el frío, el dolor. Y hay algo más, algo que me sigue atormentando cada noche. Unos días después de ese incidente, comencé a encontrar marcas en mi piel, marcas que parecían dedos, como si alguien hubiera dejado un rastro invisible que solo yo podía ver. Nadie me creyó cuando les mostré, decían que eran sombras, que estaba paranoico. Una noche, cuando finalmente pude dormir después de tomar un par de pastillas, soñé que estaba de nuevo en el cementerio. Pero esta vez estaba solo. Todo estaba cubierto de una niebla densa y no podía ver más allá de unos pocos metros. Entonces escuché un murmullo, una voz lejana que parecía llamarme por mi nombre, aunque no reconocía la voz. Me acerqué, como si algo más fuerte que yo me impulsara, y ahí estaba la tumba, la misma de aquella noche. Pero ahora, la lápida estaba completa, y pude ver el nombre grabado en ella, mi propio nombre. Me desperté sudando, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Era solo un sueño, me repetía, pero cuando miré el reloj me di cuenta de que solo había pasado un par de minutos desde que me había dormido, y la almohada estaba empapada en sudor frío. Desde entonces, he tratado de evitar lugares oscuros y solitarios. A veces, siento que alguien me observa, incluso en la claridad del día. Ese sentimiento de que algo invisible y antiguo está conmigo no me abandona. He hablado con otros que afirman haber sentido lo mismo y algunos incluso me han contado que en ciertas noches, en la oscuridad, sienten un peso extraño sobre sus cuerpos, como si estuvieran siendo observados desde el otro lado. Hace unas semanas decidí ir a investigar por mi cuenta. Quería encontrar la tumba, saber si realmente había visto mi nombre grabado o si todo había sido un juego de mi mente. Volví al cementerio, esta vez de día, acompañado por el sol y el ruido de la ciudad que me daba cierta seguridad. Caminé entre las lápidas, buscándola, pero no pude encontrar la misma tumba. Todas parecían diferentes, como si el lugar hubiera cambiado por completo. Sin embargo, encontré una lápida que me dejó paralizado. No era la misma, pero tenía una inscripción que me hizo temblar. Decía algo así como: aquí yace aquel que desafió las leyes del reposo eterno. No había nombre, solo esa frase, y me di cuenta de que el olor a podrido había vuelto, aunque esta vez el aire estaba seco y claro. Me alejé de allí, pero el miedo no me ha abandonado. Cada noche, cuando me acuesto, siento que alguien me observa desde el rincón oscuro de mi habitación. A veces escucho pasos, otras veces susurros. No importa cuánto intente decirme que fue una alucinación, que nada fue real, hay algo en mi interior que me dice que esa noche despertamos algo que no debía ser perturbado. Sé que no soy el mismo desde entonces. Algo de mí quedó atrapado en ese lugar y algo más vino conmigo. Por eso, dejo esta advertencia aquí, para quien quiera escuchar. Nunca profanen un cementerio, nunca desafíen el descanso de los muertos. Hay cosas que no podemos comprender, cosas que deberían permanecer en silencio, enterradas y olvidadas. Pero si alguna vez se encuentran en medio de una noche oscura, sintiendo un frío extraño y escuchando un susurro que no tiene dueño, quizás sea mejor que huyan antes de que sea demasiado tarde. Aún hoy, cuando cierro los ojos, regreso a esa noche, al olor a tierra y muerte, y a ese agarre helado que me sigue recordando que los muertos no siempre están en paz. En 1987 era joven e intrépido, con apenas 21 años, y vivía en un pequeño y olvidado pueblo de Perú. La vida transcurría sin grandes sobresaltos, pero aquella monotonía nos empujaba, a mis amigos y a mí, a buscar aventuras donde no las había. Juan, Felipe, Raúl y yo solíamos pasar las noches en la plaza, contándonos historias y planeando maneras de escapar del aburrimiento. Fue en una de esas noches cuando Juan, con los ojos brillando bajo la escasa luz del alumbrado público,
nos contó una leyenda que cambiaría nuestras vidas para siempre. En el viejo cementerio, más allá de la última colina del pueblo, yacía el cuerpo de un hombre llamado Joaquín Escalante, un conocido contrabandista. Se decía que había amasado una gran fortuna en vida y que, por temor a ser robado, había llevado su tesoro a la tumba. Nadie sabía si era verdad o solo un cuento para asustar a los niños, pero Juan estaba convencido de que merecía la pena comprobarlo. Según él, ya había investigado la ubicación exacta de la tumba y estaba seguro de que, con las herramientas adecuadas, podríamos desenterrar el cadáver y llevarnos su fortuna. La propuesta no era sencilla, pero tras un par de tragos de aguardiente, mis inhibiciones desaparecieron. Nos sentíamos invencibles, inmunes al miedo. No podíamos imaginarnos lo que realmente nos esperaba, ni tampoco los terrores que despertaríamos. Esa misma noche, nos armamos con palas, linternas y un par de cuerdas. El cementerio estaba envuelto en una niebla espesa, casi palpable, que parecía resistirse a nuestras linternas. Cada paso que dábamos se hundía en el barro, y el aire tenía un hedor a humedad y descomposición. Nos adentramos con pasos firmes, pero a medida que nos acercábamos al lugar que Juan nos había indicado, el silencio se tornó sofocante. No había el habitual canto de los grillos ni el murmullo del viento. Era como si el mismo cementerio hubiese detenido el tiempo para observarnos. Llegamos finalmente a la tumba de Joaquín Escalante, una lápida pequeña y desgastada, con apenas un nombre grabado, y comenzamos a cavar. Con cada golpe de pala, el sudor se mezclaba con la tierra y la tensión aumentaba. Al cabo de una hora, escuchamos un golpe sordo, un sonido hueco que nos indicó que habíamos llegado al ataúd. Con esfuerzo, logramos sacar la caja de madera del agujero y la colocamos sobre el suelo cubierto de musgo. En ese momento, algo cambió en el ambiente. Una sombra oscura, densa y etérea, se movió a nuestro alrededor. La sensación de ser observados era palpable, pero no había ojos, no había presencia física que pudiéramos ver. Tan solo el opresivo sentimiento de algo que nos rondaba, que esperaba pacientemente mientras nos adentrábamos más en el pecado. Con manos temblorosas, levanté la tapa del ataúd. El cuerpo de Joaquín Escalante yacía allí, intacto, con una expresión de calma antinatural. Sus manos aún sujetaban una caja de madera pequeña y maltratada. Fue entonces cuando todo se desmoronó. Apenas toqué aquella caja, sentí un frío helado que me subió por los dedos y se instaló en mi pecho. Mis amigos retrocedieron, aterrados. Las sombras alrededor de nosotros se arremolinaban, formando figuras difusas, con una consistencia que era casi tangible. No eran sombras comunes, tenían una densidad y una malevolencia que absorbían la luz de nuestras linternas, devorando la poca claridad que nos quedaba. Nadie decía nada, pero sabíamos que algo inexplicable nos había invadido, algo que no pertenecía a nuestro mundo. Juan, siempre el más osado, fue el primero en hablar, aunque sus palabras salieron como un susurro apenas audible. «Debemos irnos», dijo, pero sus ojos, perdidos en algún punto lejano, parecían vacíos. Sin otra palabra, comenzamos a recoger nuestras cosas, pero a cada paso que dábamos, las sombras parecían seguirnos, acercándose, apretándonos, como si quisieran impedir nuestra retirada. Fue Raúl quien, en un acto de pánico, se volvió y lanzó su linterna hacia una de las sombras. La luz parpadeó y luego se extinguió, y en ese instante, escuchamos el grito más horrible que haya oído en mi vida. Felipe, que estaba más cerca de la tumba, cayó de rodillas, llevándose las manos a la cabeza, y empezó a gritar. Su voz se alzaba, desgarrada, llena de terror, mientras señalaba algo que nosotros no podíamos ver. Corrimos hacia él, pero su rostro estaba desfigurado por el miedo. No reaccionaba, y sus ojos, fijos en el vacío, no parpadeaban. Sin otra opción, lo levantamos y arrastramos fuera del cementerio, mientras las sombras nos seguían, implacables, hasta la salida. Aquella noche fue solo el principio. Al día siguiente, encontramos a Felipe colgando de una viga en su casa. No dejó ninguna nota, pero no era necesario. Su rostro aún reflejaba el terror de la noche anterior. A partir de entonces, cada uno de nosotros comenzó a sufrir horribles pesadillas. Soñábamos con la sombra,
la misma sombra que nos había rodeado en el cementerio, y siempre había una presencia que se acercaba, siempre un susurro que se instalaba en nuestros oídos, cada vez más claro, más insistente. No tardé en notar que algo oscuro se había instalado en mi hogar. Las luces parpadeaban constantemente y los espejos parecían reflejar sombras que no deberían estar allí. Mis amigos me contaron historias similares. Juan incluso afirmó haber visto la figura de Joaquín Escalante de pie al pie de su cama, mirándolo fijamente, sin parpadear. Aquello era una tortura interminable, y ninguno de nosotros podía soportar más. Decidimos volver al cementerio. Devolveríamos la caja y pediríamos perdón. No sabíamos si funcionaría, pero era la única esperanza a la que podíamos aferrarnos. Esa noche, bajo la misma niebla densa y el mismo silencio mortal, desenterramos de nuevo el ataúd de Joaquín Escalante. Colocamos la caja en su lugar y cerramos la tapa, pero, al intentar cubrir la tumba con tierra, escuchamos un gemido, un lamento bajo y gutural que surgía desde las entrañas de la tierra. Corrimos, pero las sombras nos siguieron, con más furia que nunca. Raúl se quedó atrás, y cuando nos dimos la vuelta, él ya no estaba. No hubo rastro de su desaparición, como si la tierra misma se lo hubiese tragado. Los dos que quedábamos, Juan y yo, nos miramos con desesperación. Sabíamos que no había forma de escapar. Algo maligno se había apoderado de nuestras vidas, y lo único que podíamos hacer era aguardar. Los días pasaron, y Juan, tras una semana de insomnio y paranoia, se arrojó a un río cercano. Yo quedé solo, con los ecos de susurros interminables en mis oídos. Los sonidos se colaban en mis pensamientos, me carcomían por dentro, y cuando intentaba huir, parecía que la sombra siempre estaba más cerca, rozándome, acechando en cada rincón de mi casa. Llegué a un punto en que ya no podía soportarlo más. La desesperación me devoraba, y, al borde del abismo, tomé una decisión final. Caminé hasta el cementerio, dispuesto a enfrentar lo que fuera que habitara en aquel lugar. Quería respuestas, y si era necesario, pagaría con mi vida. Frente a la tumba de Joaquín Escalante, la sombra apareció una vez más, envolviéndome en una oscuridad que no dejaba espacio para el miedo, solo para una resignación vacía. Sentí sus dedos fríos y espectrales sobre mí, y, antes de que el último aliento me abandonara, entendí lo que había sucedido. Joaquín Escalante no había guardado un tesoro material en su tumba, sino algo mucho más siniestro. Había enterrado su maldad, su oscuridad, y nosotros la habíamos liberado. Algunas noches, la sombra sigue visitándome, recordándome lo que desatamos esa noche. No puedo dormir, no puedo descansar, porque sé que jamás me dejará ir. Su sombra sigue ahí, esperando pacientemente, como si fuera una deuda que nunca podré saldar. Ahora vivo con el peso de haber perturbado aquello que debía permanecer enterrado para siempre. Mi nombre es Gabriela y soy de San Salvador. Aquella noche, cuando decidí ir al cementerio, no lo hice por valentía ni por curiosidad. Lo hice porque sentía que debía despedirme de mi abuela de una forma más personal. Murió en circunstancias extrañas, y desde entonces algo me impulsaba a buscar respuestas, a entender por qué no lograba encontrar paz, ni ella, ni yo. Decidí ir a medianoche. No quería que nadie me viera, no quería que mi madre o mis amigos se preocuparan, y además, había algo en el silencio nocturno que me llamaba. La calma aparente del cementerio parecía, en cierto modo, reconfortante. Llegué poco antes de la medianoche. Las nubes cubrían la luna, pero un tenue resplandor bañaba las lápidas en un tono fantasmal. Caminé por los senderos que recordaba vagamente, buscando la tumba de mi abuela. Sentía un frío que calaba hasta los huesos, pero lo atribuía a la humedad del lugar. Mientras caminaba, escuché un crujido a lo lejos, como si alguien pisara hojas secas. Me volví, pero no había nadie. Finalmente, llegué a su tumba, una vieja lápida de mármol con su nombre grabado en letras desgastadas. Me arrodillé frente a ella y cerré los ojos, tratando de recordar su rostro, sus palabras, su risa. Quería llorar, pero un extraño escalofrío recorrió mi espalda. Sentía que no estaba sola.
Fue entonces cuando lo escuché, unos cánticos en latín. Al principio, pensé que se trataba de mi imaginación. El sonido era bajo, como un murmullo sordo que parecía salir del suelo, de las tumbas mismas. Intenté comprender lo que decían, pero las palabras parecían entremezclarse en un eco profundo, grave, casi inhumano. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal y algo me decía que esos cánticos no eran buenos. Decidí que ya había sido suficiente. Me levanté y empecé a caminar hacia la salida, apretando mi chaqueta contra el pecho, tratando de calmar los latidos de mi corazón. Sin embargo, cuando llegué a la puerta, la encontré cerrada. La empujé con fuerza, pero no cedía. Miré a mi alrededor, buscando una explicación, algún guardia, alguien que pudiera ayudarme. Pero no había nadie, ni un alma. La única compañía eran las lápidas y el silencio, roto solo por los cánticos que se intensificaban, reverberando en el aire, como si todo el cementerio se uniera a ese ritual macabro. Empecé a caminar alrededor del perímetro, buscando alguna otra salida. Mis pasos resonaban en el suelo y los cánticos parecían seguirme, cada vez más cercanos, cada vez más envolventes. A mi alrededor, las lápidas parecían inclinarse como si observasen mis movimientos. El miedo empezó a transformarse en pánico y mis manos temblaban al tocar la fría piedra del muro, buscando una escapatoria. De repente, un sonido seco, como el rasgueo de uñas contra el mármol, llegó a mis oídos. Me detuve, tratando de discernir de dónde venía. Giré lentamente y vi como una de las tumbas estaba medio abierta. El suelo alrededor estaba removido, como si alguien hubiera cavado en ella recientemente. Mi corazón latía tan rápido que pensé que explotaría, pero algo, una fuerza inexplicable, me obligó a acercarme. A medida que me acercaba, el cántico se volvió casi ensordecedor. Las palabras en latín se grababan en mi mente como una letanía, una plegaria oscura que parecía penetrar mi alma. Cuando finalmente llegué al borde de la tumba, vi algo que me paralizó. Dentro, la tierra parecía removerse, como si algo intentara salir desde las profundidades. Me quedé inmóvil, incapaz de apartar la mirada. Y entonces, lo vi, una mano huesuda, cubierta de piel seca y podrida, salió de la tierra. Mis ojos se llenaron de lágrimas y un grito ahogado quedó atrapado en mi garganta. La mano se extendió hacia el cielo, como buscando libertad o quizás venganza. Los cánticos, ahora más fuertes que nunca, parecían clamar el nombre de algún ser olvidado, perdido en el tiempo. Corrí, aunque mis piernas sentían como si fueran de plomo. El suelo bajo mis pies parecía vibrar, como si el mismo cementerio se animara con una vida antinatural. Volví a la puerta, golpeándola con todas mis fuerzas, gritando hasta quedarme sin voz, pero nadie respondía. Me volví hacia las tumbas y, en la penumbra, juraría haber visto figuras, sombras que se alzaban de las lápidas, observándome con ojos vacíos y fríos. No sé cuánto tiempo pasó. Sentía que cada segundo se estiraba en una eternidad de angustia. Pero de pronto, el primer rayo de sol comenzó a filtrarse entre las nubes. Los cánticos cesaron de inmediato y un silencio opresivo llenó el cementerio. La puerta, inexplicablemente, se abrió, chirriando suavemente, como si nada hubiera pasado. No recuerdo cómo llegué a casa. Apenas crucé el umbral, caí al suelo, temblando, con las imágenes de aquella noche grabadas en mi mente. Los cánticos, la mano, las sombras. Todo seguía ahí, resonando en mi cabeza como un eco de pesadilla. Nunca volví a ese cementerio. No visité más la tumba de mi abuela. Cada noche, cuando el sueño intenta alcanzarme, escucho ese cántico lejano en mis oídos y el rostro de mi abuela aparece en mis pensamientos con una expresión que no puedo definir. No sé si está en paz o si sigue atrapada en ese lugar, entre las sombras, en medio de un ritual oscuro que jamás podré entender. Desde aquella noche, mi vida cambió. Sé que hay cosas que no deberían ser vistas, secretos que deben quedar enterrados. Y a veces, cuando la noche está en su punto más profundo, siento que algo me observa desde la oscuridad. Entonces cierro los ojos, trato de no escuchar, trato de no pensar. Pero sé que, al final, algo de ese cementerio siempre se quedó conmigo.
Era el año 1995 y me ganaba la vida como sepulturero en un cementerio de la Ciudad de México. No era el trabajo más glamuroso, ni mucho menos, pero a esas alturas ya me había acostumbrado al silencio de la muerte y a los escalofríos que recorrían mi espalda cada vez que me tocaba abrir una tumba. Lo que jamás imaginé fue que un día me toparía con algo tan aterrador que cambiaría mi vida para siempre. Aquella mañana llegué como siempre, alrededor de las 7. El aire estaba húmedo y espeso, a lo lejos, un par de gatos negros se cruzaban entre las lápidas. Caminé hacia la pequeña oficina del administrador, un hombre anciano llamado Don Raúl, que tenía un rostro tan seco y arrugado como el pergamino. Me esperaba con una orden de trabajo en la mano, pero su expresión me dio mala espina de inmediato. Me extendió el papel, y al leerlo, sentí cómo se me helaba la sangre. Tenía que exhumar un cuerpo en la sección más antigua del cementerio. Era una tumba olvidada, en una esquina que parecía caer en el olvido. Don Raúl no dijo mucho, solo murmuró algo sobre un traslado, pero no especificó detalles. Me limité a sentir y agarrar mis herramientas, tratando de ignorar la extraña sensación de inquietud que me invadía. El sol comenzaba a ocultarse y la bruma se hacía cada vez más densa cuando llegué a la tumba. No había nadie más alrededor, ni una sola alma en aquel rincón. De hecho, la lápida estaba cubierta de musgo y las letras casi ilegibles. Se leía apenas el nombre de la mujer enterrada ahí, Catalina Mendoza, y una fecha de defunción que me llamó la atención, 1875. Comencé a cavar, sintiendo el peso del aire en cada paletada de tierra que removía. Las sombras se alargaban a mi alrededor y los sonidos habituales del cementerio, los pájaros y el murmullo de los árboles, parecían haberse silenciado por completo. Solo escuchaba el sonido de la pala rompiendo el suelo y el eco de mi propia respiración. Cuando finalmente llegué al ataúd, me di cuenta de que el sudor me empapaba a pesar del frío. Era un ataúd de madera oscura, tan podrido que parecía que bastaba con tocarlo para que se deshiciera. Me agaché, limpié un poco la tierra y con mucho cuidado comencé a levantar la tapa. Al hacerlo, un hedor indescriptible se escapó de aquel ataúd, como una nube de muerte que me golpeó en la cara, casi tumbándome de espaldas. Me tapé la boca y la nariz con la manga de la camisa, tratando de no vomitar. Al principio, no pude ver nada más que oscuridad. Mis ojos se ajustaron lentamente y entonces noté algo espantoso. Dentro del ataúd, en lugar del cuerpo de una mujer que esperaba encontrar, solo había un amasijo de huesos desordenados, colocados de una manera antinatural. Parecían estar atados entre sí con algún tipo de cuerda vieja y enredados con cabellos largos, negros como el azabache. Algo no estaba bien. De repente, un sonido sordo, como el de unas pisadas pesadas sobre la tierra, me sobresaltó. Me giré, pero no había nadie. Comencé a sentir un sudor frío corriéndome por la espalda, y mi respiración se hizo más pesada. Los árboles alrededor se mecían de una manera extraña, como si estuvieran susurrando secretos que no debía escuchar. Volví a mirar el ataúd, tratando de ignorar el miedo que me paralizaba. Sin embargo, mi horror se intensificó al notar que aquellos huesos no parecían humanos. Los comparé mentalmente con otros restos que había visto en el pasado, y algo no cuadraba. Las extremidades eran demasiado largas, y los dientes, que descubrí al mirar detenidamente el cráneo, parecían afilados, demasiado puntiagudos, como los de un animal. Sin pensarlo, retrocedí, casi cayéndome al tropezar con una raíz sobresaliente. Entonces escuché un susurro. No era posible. Miré a mi alrededor, convencido de que estaba solo, pero aquel murmullo continuaba, casi como si viniera de dentro del ataúd. No entendía las palabras, pero eran frías, como si susurraran directamente a mi alma. Me acerqué un poco más, tratando de descifrar lo que decía, pero solo logré distinguir mi propio nombre en un tono cavernoso, como el eco de una voz que nunca debí escuchar. Me levanté de golpe, sin querer saber más, decidido a cerrar la tumba y marcharme de ahí cuanto antes. Pero entonces, algo me detuvo. Una fuerza invisible pareció agarrarme por los tobillos, impidiéndome moverme. Luché por liberarme, pero fue inútil. Me sentí atrapado,
como si aquellas sombras que se extendían por el cementerio me hubieran atrapado en sus garras. En un desesperado intento, logré soltarme y corrí, tropezando, casi sin mirar atrás, pero al llegar a la salida del cementerio, me encontré con don Raúl, esperándome con una expresión de gravedad que jamás había visto en su rostro. ¿La viste, verdad?, preguntó, sin esperar una respuesta. Me quedé en silencio, incapaz de formular una palabra. Él asintió lentamente y comenzó a hablar, como si quisiera explicarme algo que hacía tiempo había querido contar. Resulta que Catalina Mendoza no era un simple cadáver olvidado. Según don Raúl, se trataba de una bruja, o al menos, así la conocían en el pueblo. Decían que había practicado rituales oscuros, y que incluso después de su muerte, el mal que albergaba en vida seguía rondando el cementerio, buscando almas para atormentar. La habían enterrado en ese rincón, en un terreno especial que, según los antiguos, la mantendría a raya. Pero yo había roto ese sello. Aquella noche, me fui a casa sin decir una palabra más. Pero el miedo no me abandonó. Al día siguiente, descubrí que el administrador había cerrado el cementerio por mantenimiento. Nadie más debía saber lo que había pasado, y juré mantener el secreto. Sin embargo, desde entonces, las noches se volvieron una tortura. A veces, siento el peso de aquella mirada sobre mí, incluso en la oscuridad de mi habitación. Hay noches en que juro escuchar aquel susurro, y aunque trato de ignorarlo, el miedo se clava en mí, tan real como aquella noche. Nunca volví al cementerio, pero la imagen de aquel ataúd y su extraño contenido se quedó grabada en mi mente. Al cerrar los ojos, aún puedo ver los huesos, atados, retorcidos, y siento el hedor de la muerte en cada rincón de mi conciencia. No sé si alguna vez podré olvidar, ni si alguna vez podré dormir en paz. Aquello que desenterré sigue persiguiéndome, y aunque intenté huir, sé que el pasado siempre encuentra la forma de alcanzarnos, arrastrándonos de vuelta a la oscuridad de la que nunca debimos salir. Era el año 1989, y fue en esa época que acepté acompañar a algunos amigos al Cementerio General de Guayaquil. Yo tenía 17 años, y el mundo, a esa edad, parecía hecho para desafiarnos. Mis amigos, que compartían el mismo impulso temerario, habían estado hablando sobre la idea de profanar una tumba. Al principio, lo tomé como otra de nuestras muchas conversaciones sin sentido, aquellas que surgían entre cervezas y risas nerviosas. Pero esa noche, cuando vi a Sebastián llegar con una pala, me di cuenta de que iban en serio. Decidí acompañarlos, más por no parecer cobarde que por interés genuino. Jamás imaginé lo que aquella decisión traería a mi vida. Entramos al cementerio pasada la medianoche. La luna estaba alta, bañando de una luz espectral el lugar. No había más ruido que el de nuestras pisadas y el crujir de las hojas secas bajo nuestros pies. Nos movíamos en silencio, cada uno tragando su miedo y fingiendo que lo que estábamos haciendo era simplemente una travesura. Había escuchado historias sobre ese cementerio, sobre personas que desaparecían, sombras que se deslizaban entre las tumbas y voces que llamaban en la oscuridad. Pero al estar ahí, rodeado de lápidas y mausoleos antiguos, sentí algo mucho más opresivo. Era como si el aire se espesara, como si cada paso que dábamos fuera una intrusión en un lugar al que no pertenecíamos. Habíamos escogido una tumba al azar, una que parecía abandonada y descuidada. La lápida estaba cubierta de musgo, y las letras apenas se distinguían bajo el crecimiento verde y la suciedad. Era la tumba de alguien llamado Agustín Mora, fallecido en 1932. Sebastián y Luis empezaron a cavar con una energía que parecía demasiado frenética para ser producto solo del miedo. Había una especie de impulso oscuro, como si algo los empujara a seguir, como si estuvieran poseídos por una urgencia insaciable de llegar hasta el final. A medida que cavaban, sentía como una sensación de pesadez se apoderaba de mi pecho. Miraba a mi alrededor, pero todo estaba en calma. El cementerio parecía un océano congelado, y nosotros éramos intrusos rompiendo la quietud de sus aguas. Intenté tranquilizarme, diciéndome que era solo mi imaginación,
pero había algo, una presencia invisible que parecía observarnos desde las sombras. Finalmente, después de una hora de esfuerzo, la pala chocó contra algo duro. El sonido resonó en la noche y todos nos detuvimos, conteniendo la respiración. Era el ataúd. Sebastián lo miró y con un gesto entre de triunfo y miedo me invitó a abrirlo. Me acerqué y con manos temblorosas ayudé a levantar la tapa. Un olor fétido, una mezcla de tierra mojada y podredumbre, nos golpeó de inmediato. Nos cubrimos la nariz, pero no podíamos apartar la mirada. Dentro yacía el cadáver de un hombre, conservado en un estado sorprendente. La piel, aunque seca y apergaminada, aún cubría su rostro y sus manos. Parecía estar durmiendo, pero en su expresión había algo indescriptible, una mueca de terror absoluto. Sin embargo, lo que realmente nos dejó paralizados fue lo que encontramos entre sus manos. Sostenía un extraño amuleto, una especie de medallón de metal negro, con símbolos grabados que nunca había visto. Parecía una cruz, pero no era una cruz común. Alrededor de ella se retorcían figuras humanas, talladas con tal realismo que parecían moverse en la penumbra. Nadie se atrevió a tocarlo, pero Sebastián, en un arrebato de curiosidad o locura, lo arrancó de las manos del cadáver. En ese momento, algo cambió. Fue como si una sombra invisible hubiera salido del ataúd, como si el mismo aire se hubiera vuelto venenoso. Sentí un frío que no era normal, un frío que calaba hasta los huesos, como si el propio aliento de la muerte nos envolviera. Miré a mis amigos, y vi el mismo terror reflejado en sus ojos. Sin decir palabra, cerramos el ataúd, llenamos el agujero de tierra a toda prisa y salimos corriendo del cementerio. Desde aquella noche, las cosas nunca fueron las mismas. Al principio, pensé que solo era mi imaginación, que el miedo y la culpa me estaban jugando malas pasadas. Pero pronto me di cuenta de que algo realmente nos había seguido. Empecé a escuchar ruidos extraños en mi casa, golpes, susurros, pasos que recorrían el pasillo en plena madrugada. Creí que me estaba volviendo loco, hasta que una noche vi algo. Me desperté a eso de las 3 de la mañana, con una sensación de ahogo. Abrí los ojos y allí, al pie de mi cama, vi una figura. No era humano. Era una sombra densa, con una forma que apenas se distinguía en la oscuridad. Sus ojos, si es que eran ojos, brillaban con un resplandor antinatural y sentí como una garra helada se apoderaba de mi corazón. No podía moverme, no podía gritar. Estaba paralizado, y en ese momento supe que esa cosa había venido de la tumba, que nos había seguido y que no nos dejaría en paz. Durante los días siguientes intenté contactar a mis amigos, pero todos parecían haber desaparecido. Logré hablar con Luis, quien me confesó que también estaba siendo acosado por algo que lo seguía a todas partes y no lo dejaba dormir. Me dijo que Sebastián había perdido el medallón, que lo había escondido en su casa, pero que cuando intentó recuperarlo, había desaparecido. Desde entonces, su salud empezó a deteriorarse rápidamente. Murió 2 semanas después, consumido por una enfermedad que los médicos no pudieron explicar. Después de la muerte de Sebastián, la situación solo empeoró. Aquella presencia que me atormentaba se volvió cada vez más intensa. Los susurros se transformaron en gritos y las sombras en mi casa parecían tener vida propia. Mis padres pensaban que estaba pasando por algún tipo de crisis y me llevaron con varios curanderos y sacerdotes, pero ninguno de ellos pudo ayudarme. Uno de ellos, un anciano con ojos tristes, me advirtió que había desatado algo antiguo, algo que había estado atrapado por generaciones y que ahora estaba buscando venganza. Una noche, después de semanas sin poder dormir, decidí volver al cementerio. Quería devolver lo que habíamos tomado, o al menos intentarlo. Llegué al mismo lugar, aunque esta vez estaba solo. Caminé entre las tumbas, sintiendo como el miedo me envolvía como una segunda piel. Cuando encontré la tumba de Agustín Mora, me arrodillé frente a ella y recé, aunque hacía años que no lo hacía. No sabía qué más hacer, pero sentía que debía pedir perdón, no solo por mí, sino por todos nosotros. Al terminar, sentí un extraño alivio, como si una carga se hubiera levantado de mis hombros. Pero esa sensación duró poco.
Al girarme, vi que la sombra me estaba esperando. No había forma de escapar, sus brazos se extendieron hacia mí y supe que había llegado mi momento. No recuerdo lo que pasó después. Desperté en el hospital, cubierto de moretones y con heridas en todo el cuerpo. Me dijeron que me habían encontrado en el cementerio, inconsciente y en estado de shock. No quise explicarles lo que había sucedido, porque sabía que nadie me creería. Desde entonces, vivo con el peso de esa noche. He intentado dejar atrás el pasado, pero esa sombra sigue conmigo, observándome desde los rincones oscuros de mi casa. No importa a dónde vaya, siempre está ahí, esperando el momento oportuno para reclamar lo que le pertenece. Sé que mi tiempo se está acabando y que pronto pagaré el precio de mi arrogancia. Porque algunas cosas están destinadas a permanecer enterradas y al desenterrarlas, liberamos fuerzas que no comprendemos y que, una vez liberadas, no pueden ser controladas. Cada noche, me acuesto con el miedo de no despertar, de sentir nuevamente ese frío antinatural y de ver esos ojos que no son de este mundo. Ahora, sé que el verdadero horror no está en lo que vemos, sino en lo que despertamos al intentar desafiar lo desconocido. Y al escribir esto, lo hago con la esperanza de que alguien, en algún lugar, escuche esta advertencia: nunca profanen lo que yace en el descanso eterno, porque hay cosas peores que la muerte, y yo soy testigo de ello. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.